esta mañana estamos continuando con esta serie de señales proféticas. El próximo domingo comenzaremos a reflexionar en el evento que el pueblo de Dios espera, el arrebatamiento de los redimidos. Y hemos querido ubicar esta señal del sermón de hoy precisamente antes, porque yo creo que realmente el pueblo de Dios, antes de ser arrebatado, va a experimentar persecución. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque en ella tú nos hablas, y te pedimos, Señor, que tú tomes ahora control de nuestra palabra humana y la llenes de tu poder para hablar en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aunque no vamos a pasar la tribulación, el Señor dijo que vamos a enfrentar tribulaciones. Aunque no vamos a experimentar la persecución final, el Señor dijo que experimentaríamos persecuciones. De hecho, aunque nosotros estamos viviendo en un país donde hasta este momento no hemos experimentado una persecución, o al menos abierta, hermanos nuestros en muchos lugares están viviendo en circunstancias sumamente difíciles, donde el ejercer la fe en Jesucristo es prácticamente un delito. Y no es algo que les está pasando ahora, lo llevan como algo que ha formado parte de sus vidas cristianas desde mucho tiempo. Estamos pensando en países como Corea del Norte. Estamos pensando en la China comunista, un país que se ha aprovechado del sistema económico capitalista, pero en política no ha aflojado en lo más mínimo. Y los cristianos son discriminados, perseguidos, acosados. Y podríamos pensar en otros países comunistas como Cuba. No podemos tampoco obviar la situación de los hermanos nuestros en Afganistán, ahora con la situación de la ocupación de los talibanes. Estos sujetos que odian a Dios y al cristianismo, y que desde el momento en que ocuparon el poder han comenzado a perseguir a todos los que no crean en Alá. Hay persecución. Seguirá la persecución. Se irá intensificando. El pasaje de Juan, en el capítulo 15, del 18, donde el hermano tuvo la lectura devocional, hasta el capítulo 16, en el verso 4, Jesús está alertando a sus discípulos acerca de esa señal profética que ocurriría en ellos y también en nosotros en estos postreros días. Las palabras de Jesús deben ser particularmente pertinentes para nosotros. Nosotros, como los discípulos, estamos recibiendo esta palabra en tiempos de relativa paz y seguridad. Pero nuestro futuro no es menos cierto que el que ellos tuvieron en víspera del arresto de Jesús. Al preparar el Salvador a los restantes 11 seguidores y discípulos para el ministerio, después de su partida física del mundo, les advierte acerca de la persecución y de la necesidad de confiar y depender totalmente del poder de Dios, y de la necesidad de apoyarse unos a otros. Él les estaba haciendo realista, los estaba preparando para una realidad que vendría. En tanto que la victoria está asegurada, como dijimos, como comentamos en la clase de la escuela dominical y el pasaje de Juan, primera de Juan, tenemos la victoria garantizada. No obstante, somos soldados en medio de una guerra y un gran conflicto entre dos campos. ¿Cuáles?
el reino de Dios y el reino del mundo, entre la luz y las tinieblas, entre el mundo gobernado por Satanás y el reino de Dios, la fuerza de la luz y las tinieblas. Hay muchos pasajes de la Biblia que mencionan estos contrastes para explicar ese conflicto que existe hoy. Ahora, quiero invitarles a que juntos reflexionemos en esa señal, respondiendo 4 preguntas que Jesús trata al hablarle a sus discípulos. 4 preguntas acerca de la naturaleza de la persecución que experimentaremos los cristianos y cuál es nuestro papel en medio de ella. Primera pregunta, ¿quién nos perseguirá? Verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús aquí identifica al enemigo del reino de Dios con la palabra mundo. Mundo. Y dice, sí, el mundo. O sea, este sí está expresando una condición cierta. Es algo que va a ocurrir. No es un quizás, no es un tal vez. Esto sería como alguien que dijera, si el sol sale mañana, iré a jugar golf. Bueno, el hombre lo que está haciendo es asegurando de que estará en las pistas de golf el día de mañana, porque el sol va a salir. Por consiguiente, podemos traducir mejor el término sí con debido a que. En otras palabras, debido a que el mundo os aborrece, téngalo por seguro. Está ocurriendo, ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Por eso Jesús no engañó a sus discípulos. Él fue totalmente veraz. Y también lo es con nosotros. En ninguna parte de la Biblia se nos promete que vamos a llevar una vida cómoda al ser cristianos. Tampoco que el camino que vamos a andar estará libre de obstáculos y de espinas. No, será difícil. Pero como alguien dijo, cada obstáculo en el camino, cada bache en la senda, me va recordando que estoy andando por el camino correcto, que voy en la dirección correcta, porque el Señor lo dijo. El mundo no se refiere al planeta Tierra, no es al planeta al que el Señor tiene en mente, así que no puede ser malo. La naturaleza ha sido torcida y corrompida por el mal, pero en realidad la creación misma no es mala. De hecho, Pablo personifica la naturaleza como una espectadora inocente que sufre los efectos del perverso mal y gime, esperando la redención de parte del dueño legítimo. En Romanos capítulo 8, Pablo usa esta figura en los versos del 20 al 22. Quiere decir que mundo aquí no está hablando del planeta, no está hablando de la naturaleza. Más bien mundo representa al sistema, un sistema caído, un sistema que opera según los valores del diablo, un sistema que ha sido sujeto a la maldición del pecado. El mundo representa la porción de la humanidad que vive por sus valores y que está dispuesta a servir sus propios fines. Es el sistema de pensamiento que impera hoy en la sociedad humana en sentido general, que gobierna sus decisiones y que los hace expresar un rechazo contra Dios y todo lo que representa.
Jesús originalmente vino al mundo, lo dice la Biblia, pero el mundo le rechazó. Entonces empezó a separar a los suyos. La crucifixión de Jesús formalmente estableció la línea de separación entre el reino de Dios y el de Satanás. Y su resurrección gloriosa exige y confronta a cada individuo con la necesidad de llegar a tomar una decisión. No se puede ser neutral. No hay tal neutralidad en el andar de fe. O estamos con Dios o en su contra. Y el Señor dice que ese mundo, con su sistema de valores, con su sistema de pensamiento, nos va a perseguir, nos va a odiar. Escuche esto, el mundo ama u odia. No hay terreno neutral. Va a amar u odiar dependiendo de cuánto uno concuerda con él o no. Si te ama, preocúpate, porque estás en sus filas. Por alguna razón te ama. Es probable que tus pensamientos hayan ido deslizándose de la senda de Dios a la senda del diablo. Por eso es que tantas veces yo insisto, llene su mente de Dios, llene su mente de su palabra. Dios va a usar esa palabra para controlar sus acciones. Por eso es que la Biblia dice, llénese del Espíritu. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Esa palabra, como he repetido, te dará un sistema de filtro a la hora de tomar tus decisiones. Comenzarás a pensar como Dios piensa y a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Si descuidas esa alimentación y esa relación con Dios, te vas a encontrar en un momento amando las cosas que Dios odia y odiando las cosas que Dios ama. Por eso vemos a veces personas que dicen que son cristianos y cuando se expresan, uno dice, pero aquí hay algo mal. Yo estaba pensando en el caso que mencioné, yo no sé si fue el domingo anterior, de un sacerdote o de un obispo que es obispa, es una mujer que se hizo una cirugía para convertirse en hombre y fue nombrada por la iglesia luterana como obispo. Hermano, esto es increíble, de verdad. Yo fui a su página, quise ver la página de Meghan, así se llama. Vi las fotos que puso de su ordenación y me puse a leer un poco de comentarios. Mucha gente felicitándola. Y de vez en cuando aparecía alguien ahí recordándole algunos pasajes de la Biblia y le preguntaba, ¿y tú qué tú crees que Dios piensa de esto? Y la gente le respondía, bueno, parece que tú no conoces de la gracia. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que hayan personas que se declaren creyentes, amadores de Dios y de su palabra, y estén apoyando las cosas que claramente la Biblia condena? Sencillamente eso es la apostasía. Esa es esa iglesia final que se va a levantar en los tiempos que estamos viviendo y que va a dar toda su autoridad y todo el apoyo al anticristo y al falso profeta. Lo vemos hoy. La semana pasada estaba leyendo un pastor que cada rato hace comentarios sobre los falsos profetas y ponía otro caso. Una señora que dice que es pastora y su trabajo es ser actriz porno. El pastor, cuando hacía este comentario, él decía, estas cosas me parecen mentiras. Y como me parecen mentiras, intento investigar y comprobar si es cierto, porque es que... Y dice, y sí es cierto. Tú vas al website de ella
donde está la pastora fulana, y allí lo dice, fundaron una iglesia hace poco de pecadores y para pecadores. Ella es actriz porno. Hermanos, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? ¿Por qué hay personas que llegan a ese punto? Aquí no se trata de decir yo no amo a un homosexual. No, tenemos que amar a todo el mundo y llevarles el evangelio a todo el mundo y creer que el poder del evangelio puede cambiar cualquier persona, no importa lo que sea. Pero aquí ya estamos aquí ya estamos hablando de otra cosa. Personas que descaradamente ofenden a Dios. Yo digo, bueno, para uno llegar a este punto tiene que cerrar la Biblia. Así de simple. Y olvidarse del Dios de la Biblia, que es santo. Y aquí no se trata de que nosotros nos convertimos en jueces de los demás. Es la misma Biblia quien los condena. Y si el pecado fuera algo tan ligero como mucha gente quiere hacerlo ver, entonces la pregunta que viene es esta: ¿por qué murió Cristo? Ahora esa gente tiene el apoyo del mundo. Esa no es una iglesia que va a ser perseguida. No, es una iglesia moderna. Es una iglesia de gracia. Ellos redefinen el concepto de gracia. Acuérdense que ya lo hemos dicho. Usan nuestras mismas palabras, pero no nuestro diccionario. El mundo ama u odia dependiendo si uno está de acuerdo con él o no. El sistema del mundo, del cual la religión es una parte, dice el verso 2 de Juan capítulo 16, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mucha gente hoy dice creer en Dios. No se puede creer en alguien que diga simplemente yo creo en Dios, tengo una Biblia y tengo una iglesia. Porque la religión es una trampa hoy. Una trampa, una guarida para todo tipo de blasfemia. Sin embargo, hoy visten esa religión llena de odio contra el Dios verdadero y su palabra, de sofisticación, refinamiento, cultura y paz. Pero el enemigo de Dios y del cristiano es el mundo, y es un enemigo grosero, babeante, ignorante del Dios verdadero, y detesta a todo el que se atreva a ponerse al lado de Dios. Miren, estoy tratando de ser lo más claro posible, porque creo que como Juan en su epístola, estos son tiempos radicales. No podemos andar con neutralidad, con mensajes nebulosos. Hay que presentar la verdad desnuda, porque son tiempos de urgencia. El mundo va a odiar a Dios y nos odiará a nosotros. Si usted dice eso está mal, lo primero que le van a decir, usted es un fanático religioso. Usted es un legalista, usted está juzgando. No, yo no soy el que está juzgando. Es Dios quien ya ha juzgado. Si usted lleva el mensaje verdadero de la palabra, sin diluirlo, sin adulterarlo, va a encontrar oposición. Si no está seguro, manténgase al tanto de lo que está ocurriendo con los pastores que predican el evangelio y condenan algunas de estas cosas. A muchos se les ha bloqueado en las redes sociales, se han eliminado sus mensajes, se han borrado sus páginas web. Si usted lo duda, le lanzo otro reto. La semana próxima vaya a la universidad donde está estudiando su hija. Pida una cita con el rector y cuando se siente con él, háblele de Jesucristo. Vaya a los capitanes de la industria. Es más, vaya a los políticos de turno. Presénteles el evangelio. No les pregunte, ¿usted cree en Dios?
Porque probablemente algunos le digan que sí. De hecho, hoy hemos visto que está de moda, bueno, ha estado de moda a lo largo de la historia en Estados Unidos de América, que los candidatos políticos sean creyentes. Y ahí ponen, soy bautista, mentiras puras. Bueno, puede ser que sean bautistas, metodistas, pero este país, yo no recuerdo un caso de alguien que haya nacido de nuevo y que haya estado en la presidencia. Ahora les voy a poner otro ejemplo. Algunos ya hoy no guardan ni las formas. Se declaran abiertamente ateos. Simplemente ateos. Y los que sabemos lo que es el ateísmo y a dónde lleva, nos preocupa. Repito, si usted duda de lo que estoy diciendo, vaya a una universidad, vaya a los capitanes de la industria, preséntese ante poderes políticos y hábleles simplemente del Evangelio. No lleve el mensaje de una religión, llévele el Evangelio. Diga lo que dice el Evangelio, simplemente. Hable de la necesidad de arrepentimiento y fe. Enseñe la gloriosa verdad de que todos somos pecadores y explique lo que es el pecado. Va a comprobar lo que le estoy diciendo. Va a ver cómo esa tolerancia, entre comillas, se desvanece. Cómo esos semblantes controlados, racionales, se van transformando en un desdén barato. Porque el príncipe de las tinieblas comienza a trabajar en esas personas. La verdad de Dios molesta. Y cualquiera que decida predicarla y defenderla será perseguido. El mundo, el sistema de pensamiento que impera en la sociedad hoy nos va a perseguir. Está en todas partes. Segundo, ¿qué nos harán los enemigos? Verso del 20 al 24. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían excusa, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Nos van a odiar. Y el fruto del odio es la persecución. Jesús lo advirtió. Este pasaje lo dice claramente. El término griego para perseguir quiere decir acosar. Así que la persecución no es solo aquella que se hace evidente y que se practica en muchos de estos sistemas diabólicos que acabé de mencionar. Comienza siendo más sutil, más disfrazada, pero no es más que un acoso. Como alguien la define, es perseguir a alguien como una bestia salvaje. En la persecución el odio es deliberado, no es coincidencia. Deje su religión para su templo. Deje a Dios en la iglesia. ¿No han oído eso? Nosotros creemos en la separación de la iglesia y el Estado, dicen algunos. Pero esa misma frase no la aplican cuando estamos hablando de la mezquita y el Estado. De la ideología de género y el Estado. De las ideas socialistas y comunistas y el Estado. Y eso es lo que me molesta. Y me molesta profundamente. Porque ¿cómo no podemos nosotros hablar de Dios en una escuela, ni orar? Y ya yo les he mencionado el caso o los casos que se han dado en este país desde hace muchos años,
el típico caso de una niña en una iglesia en Oviedo, creo que fue, en una escuela, gracias, en el 2014, si no me equivoco. La niña sencillamente un día estaba tomando su lunch, una niña de 5 años, y ella se puso a orar como la enseñaban en la casa. Y llegó una maestra y le dijo: eso no lo puedes hacer aquí. Tremendo. Hermanos, yo mencionaba también en el sermón anterior, en el año 63, una demanda que fue sometida contra un distrito escolar en Baltimore, si no me equivoco, porque se tuvo la oración del Padre Nuestro en una escuela, y Madeleine, la fundadora de los ateos de América, hizo una demanda. No prosperó en el año 60, pero en el 63 la ganó. Fíjense, estamos hablando de 1963. De allá a aquí ha llovido mucho. Ahí fue desplazada totalmente la oración de las escuelas. No se puede hablar de Dios. Sin embargo, yo no estoy inventando nada. En el internet están los videos y las noticias de un caso tras otro de maestros que han estado proyectando a los niños videos para que conozcan la religión musulmana y para que aprendan a orar a Alá. Esto es una doble moral, es un doble estándar. ¿Cómo han invitado a las, yo no sé cómo que se le dicen a los tipos estos que se visten de mujeres? No, yo estoy hablando de drag queen. Bueno, no sé, no conozco la materia. Pero ha habido problemas porque los han llevado a escuelas simplemente para que los niños vean que hay opciones. Hermanos, esto es preocupante. ¿Sabemos nosotros realmente lo que está pasando con nuestros hijos en las escuelas? Se le está dando educación sexual. Y créanme, no una sana educación sexual. Y hay padres que se han molestado y han dicho: esos son asuntos para la familia, ustedes no tienen ningún derecho a hacer eso. Pero lo están haciendo. Lo están haciendo. Y esto es cada vez más y más. ¿A dónde vamos a ir? No, porque ustedes los religiosos quieren implantar una teocracia. Ya ustedes saben lo que yo pienso, ¿no? Bueno, y ustedes entonces quieren implantar una satanocracia. No, yo sé que no. La teocracia en un mundo pecador es absurda. Solo habrá una teocracia y será en el milenio. Nunca la intención del pueblo de Dios ha sido establecer una teocracia. Nosotros creemos en la predicación del evangelio, llevar la palabra e ir transformando a la sociedad por medio del evangelio. Pero es que las leyes no son parejas, no son justas. Y los cristianos hoy sufrimos las consecuencias. El mundo perseguirá a los cristianos a fin de dar salida a su odio. Jesús dijo que el odio del mundo siempre había existido. Mató a los profetas, contaminó sus palabras, ignoró sus advertencias, convirtió su casa en guarida de ladrones. Pero cuando Dios se presentó a sí mismo en persona, en carne humana y en cumplimiento a las profecías y a la expectativa mesiánica, dejó sin excusa al mundo por rechazarlo. La carne del Hijo de Dios se volvió la ocasión para que el mundo expusiera su odio contra el Creador y consume su maldad. Dice la Biblia: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Hermanos, nosotros vivimos en un país que ha sido grandemente bendecido. Sin embargo, eso nos hace delante de Dios responsables. Porque los beneficios espirituales que hemos podido ejercer aquí, las bendiciones, en muchos de nuestros países no la hemos podido hacer, pero Dios nos va a hacer responsables porque América, como no ha probado tener en cuenta a Dios, Dios los ha entregado a una mente reprobada.
Ahora, ¿por qué va a tener lugar la persecución? Verso 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ahora, no tome esto como una excusa para la indiferencia. Ah, no, eso está en la Biblia y tiene que pasar. Eso lo sabemos. Pero eso no es una licencia para que yo me cruce de brazo y me calle la boca. No, yo tengo que estar haciendo lo que Dios me mandó, predicando el evangelio, llevando la palabra y aprovechando las oportunidades que Dios me da para testificar. Si Dios te abre una plataforma, úsala. Si no te vuelven a invitar, dale gracias a Dios por la oportunidad que te dio, pero no pierdas la oportunidad por miedo. No la pierdas por miedo. Jesús explica que la guerra del mundo contra el Dios, el reino de Dios, es porque no somos del mundo, lo dice el verso 19. Porque el mundo nos detesta, verso 19. Porque el mundo no reconoce a Dios como soberano, verso 21. Y por consiguiente rechaza a Cristo como emisario. Todavía más, el mundo nos persigue porque ese es el plan de Dios. El mundo está constitucionalmente predispuesto a aborrecer todo lo que vaya asociado con Dios. Sí, era el plan de Dios que Jesucristo muriera. Pero eso no liberó de responsabilidades a los instrumentos por medio de los cuales se llevó esa ejecución. De la misma manera está en el plan de Dios, esto tiene que pasar, pero eso no va a quitar la responsabilidad de aquellos que son instrumentos para esto. Pero tampoco anula la responsabilidad de los que tenemos que vivir en este tiempo testificando de Dios y glorificando su nombre. Ahora, ¿cómo debemos conducirnos en estos tiempos? Verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En el verso del 1 al 4 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto es exactamente lo que hacen los terroristas, ¿verdad? Ellos vuelan un avión lleno de personas, cazan a los cristianos como bestias y los decapitan y creen que están sirviendo a Alá. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que se lo he dicho. Hermanos, Juan nos advierte en Apocalipsis que el mal se va a volver inimaginablemente poderoso sobre un mundo indeciblemente cruel contra los creyentes en Jesucristo. Las persecuciones darán lugar a la gran tribulación en el tiempo del fin. Eso es profecía. Va a pasar. Tenemos que prepararnos. Y como me gusta hablar de este tema y llevarlo al aspecto práctico, quiero ahora enfocarnos en algunos consejos prácticos que nos pueden ayudar en los tiempos de persecución. Primero, apóyese en Dios. Apóyese en el Espíritu Santo. Él nos capacitará, nos dará sabiduría y valor. Dice el verso 26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Parte del papel del Espíritu en la vida nuestra es proveer el valor sobrenatural frente a la persecución. ¿Vamos a sentir temor? Seguro.
Es humano sentir miedo. Pero no es cristiano dejarnos controlar por el miedo. No es de un hijo de Dios anularse a sí mismo en la obediencia por miedo. Tenemos que depender de Dios. Esto es algo que no podemos dejar a la casualidad. No. Hay que ser intencional. Segundo, proclame la verdad divina y manténgase firme. Y vosotros, verso 27, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nuestra misión es testificar. Si usted es un médico, un doctor, acuérdese que usted es un doctor cristiano. Si usted es un maestro, acuérdese que usted es un maestro cristiano. Si usted es lo que Dios le permita hacer, acuérdese que es cristiano y que está donde está para testificar de Cristo. A veces será difícil, pero es un mandato. Es aquí donde los cristianos fallan en su mayoría. Cuando se ven acosados, guardan silencio. Cuando se les persigue, retroceden, huyen, y algunos van más lejos, cambian su posición. No cambie su posición. Acuérdese que Jesús no cambió la de Él. Él murió por ti. ¿Cómo vamos a fallarle a Jesús si Él no nos ha fallado? Sé que habrá momentos en los que va a tener que enfrentar retos, como negarse a hacer algo que sabe que Dios condena. Pero puedo perder mi trabajo. Es posible. Es posible, pero no hay otra opción. No cambie su posición, diga la verdad de Dios, dígala con amor, pero dígala. Manténgase firme. En tercer lugar, no se deje entrampar por el mal. Eso es lo que dice el verso 1 al 3 del capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando alguien que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El verbo griego que se traduce tropezar es cerrar algo, como una trampa de conejos accionada por resorte. Más tarde se convirtió en la palabra perfecta para el hecho de colocar deliberadamente un tropiezo en la senda de otro para hacerle caer. Estas cosas de las que habla este capítulo 16, en estos 4 versos, donde dice, mas os he dicho estas cosas, se refiere a todo lo que Jesús tenía para decir en cuanto a nuestra relación con el mundo. Un mundo que cada día es más tensa nuestra relación con él. En muchos casos es hostil y en otros puede llegar a ser mortal. Yo he contado lo que sucedió aquí con un joven en la iglesia de Grace Community Church, creo que era la universidad que él estaba estudiando. Y él salía todos los días a predicar del evangelio. Un día le dieron una paliza y lo mandaron al hospital y sobrevivió. En cuanto el joven volvió a ponerse bien, volvió a ocupar su lugar y a hablar de Jesucristo. Esta vez le volvieron a dar otra paliza, pero la segunda paliza fue letal. El muchacho murió predicando el evangelio. Qué tremendo ejemplo. Qué tremendo ejemplo. Cuando uno ve estas cosas y ve la apatía de muchos jóvenes y otros no tan jóvenes, el desinterés por las cosas de Dios, yo lo percibo. Ahora mismo mientras yo estoy predicando, yo puedo verlos a todos. Y como he dicho en otras ocasiones, veo lo que hace y me imagino por dónde anda. Hay un desinterés general. Hay una desobediencia generalizada. Somos tan prudentes que no queremos cruzar la línea.
Si los discípulos hubieran pensado así, no estaríamos nosotros aquí. ¿Cómo crees que la gente va a saber de Jesús si no es por ti y por mí? ¿Cómo crees que tus amigos que estudian contigo o trabajan van a conocer de Dios si no es por ti? Pero yo en el trabajo no puedo hablar de Jesucristo. Miren, el que quiere puede. Ok, usted no lo puede hacer en el trabajo. Hágase amigo de las personas. Invítelo a almorzar o a comerse una hamburguesa y compártale de Jesucristo. Cuando usted se pone a considerar lo que está en juego, vale la pena el sacrificio. Vale la pena el sacrificio. Yo creo que hay gente que prácticamente llegan a uno y nos están diciendo con su lenguaje corporal: háblame. ¿No te ha pasado? Háblame porque estoy desesperado. Yo tengo que ser prudente. Tengo que callarme la boca. Aquí no puedo hacerlo bien. Si no lo puedes hacer en el trabajo, te entiendo. Yo no te estoy diciendo que seas un provocador. Busca la manera de hacerlo fuera. Pero no pierdas la oportunidad. Háblale a la persona de Jesucristo. No te dejes entrampar por el mal. Algunos son pero tan discretos que ni sus compañeros de trabajo saben que son cristianos. Y otros son tan discretos que a veces se ríen de lo que otros se ríen, celebran lo que otros celebran y de pronto se encuentran exactamente en el mismo lugar que ellos. Entonces, cuando la persona comienza a preguntarle de su fe, no le puedo decir que soy cristiano, porque si le digo que soy cristiano, me va a decir: sí, ¿y tú cómo estabas haciendo aquello? O sea, caen en la trampa, porque han ido corriendo la cerca muy sutilmente. Si tú decides vivir tu fe, el diablo te va a atacar, pero Dios va a estar contigo. La religión te va a atacar, pero Dios estará contigo. Mucha gente pensará que lo que está haciendo es en el nombre de Dios, pero el Dios verdadero estará contigo. Acuérdense de Hechos capítulo 7, la historia de Esteban. ¿Qué hizo Esteban para merecer una muerte tan atroz? Piénsenlo. Como una jauría de perros se lanzaron sobre él, lo apedrearon, lo asesinaron. ¿Y qué hizo este hombre? Solo habló el evangelio. Se convirtió en el primer mártir de la fe. Ahora, si tú guardas silencio, no le vas a ofender al mundo, pero le vas a fallar a Dios. Nunca te olvides que la persecución y el ascenso del mal son inevitables. Dice el verso 4. Allí dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya se lo había dicho. Va a venir, no habrá manera de escapar. No lo habrá. Pero recuerde, mi querido hermano, el mal disfruta victorias a corto plazo. Sus victorias son cortas. Pero ya Jesús alcanzó la victoria final sobre el pecado, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte. En muchos casos la persecución será inevitable y en otros fatal. Miren, nosotros no creemos que vamos a estar aquí en los 7 años de tribulación. Antes nos vamos a ir con el Señor. Pero vamos a pensar que yo esté equivocado y los que predicamos el premilenarismo estemos cerrados. Y que en realidad vamos a pasar los 7 años de tribulación. Bueno, entonces si vamos a pasar los 7 años de tribulación, nos vamos a tener que enfrentar con el anticristo. Y nos vamos a tener que enfrentar con la marca de la bestia. ¿Qué harías?
Porque generalmente se piensa, es lo que se van a quedar. Eso es para los que se quedan. Yo no me quedo, yo me voy. Bueno, es cierto, la Biblia lo dice. Pero yo creo que responder a esta pregunta, como la estoy presentando, nos ayuda a prepararnos para la persecución no de los 7 años, sino de la que vamos a experimentar. ¿Qué harás? Pero pastor, yo no voy a poder comprar ni vender nada. ¿Se ha puesto a pensar eso? Hay que ser sabio y ponerse la marca. Si total, no va a doler. No, a los que se la pongan no les va a doler el brazo ni la frente, les va a doler el alma. ¿Cómo estamos preparados para enfrentar la persecución de cualquier tipo? Hay una gran diferencia entre tomar una pelea y soportar la persecución. Yo no estoy hablando que los cristianos nos debemos volver personas conflictivas. Ya bastante conflictivos tiene el mundo. No es que vamos a andar por ahí provocando a la gente. No vamos a andar por ahí formando conflictos en todos los lugares. No es eso. Yo no estoy llamando a que usted se vuelva un peleón. Era como un hermano que me decía que le encantaba discutir. Y cuando yo le preguntaba por qué era así, me decía, es que a mí me gusta más la discusión que el dulce coco. Yo no estoy hablando de eso, mi hermano. No es eso. No es que vamos a andar de peleones. Hay una gran diferencia entre tomar una pelea y soportar la persecución. Miren, Jesús no buscó problemas, ni tampoco invitó a la persecución. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente proclamó la verdad. Y el mal lo halló, porque el mal siempre trata de destruir la verdad. No seas una persona conflictiva, pero si te decides a proclamar la verdad, el mal te va a perseguir. Hay una gran diferencia entre amar al mundo y ser parte de él. Tenemos que amar a todos, ya lo dije. Y nuestro amor puede ser suficiente como para hablarles de Jesús y hablarles la verdad. No vamos a hacer diferencia entre pecados y pecados. Yo he mencionado muchas veces aquí la homosexualidad, pero yo no creo que la homosexualidad es un pecado más grande que el adulterio y que la fornicación. No, todos los pecados ofenden a Dios. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que le quitemos a este el nombre de pecado y se lo cambiemos. No, porque Dios no lo hace. Y creemos que en Dios hay poder para cambiar la vida de cualquier persona, pero tanto necesita arrepentirse un adúltero, un mentiroso, como un homosexual. Porque los pecados ofenden a Dios. Tenemos que amar a la gente, pero no podemos nosotros llegar al punto de ser parte del mundo. Él nos dejó aquí para que hablemos de su amor a los perdidos, pero nos advirtió que no nos comportáramos como ellos. Hay una gran diferencia entre vivir en temor y ejercer preocupación o precaución. Y este es un punto muy útil en estos tiempos que estamos viviendo. Jesús sabía su destino. ¿Cuál era? La cruz. Sabía que sufriría la angustia de la cruz por los pecados de la humanidad. Llegó momentos en los que él dio pasos razonables para evitar la captura en público y mantuvo su ubicación en privado en otras ocasiones. Jesús no se ofreció, y tampoco nosotros debemos hacerlo, como voluntario para la persecución o el martirio. Pero él vino a cumplir una tarea. Y esa tarea implicaba persecución y muerte. Y no la evadió. Si el maltrato y la muerte son nuestro destino, los perseguidores nos van a hallar.
entonces tenemos que enfrentarlos con valentía. No podemos separar el peligro de la obediencia. No podemos vivir presas del pánico cuando nosotros proclamamos un Dios todopoderoso, capaz de convertir este púlpito de madera en uno de oro, con solo pensarlo. Es capaz de borrar la existencia de este universo con solo su palabra y crear uno nuevo. Bueno, ese es el Dios que dice la Biblia. Pero ¿cómo es posible entonces que yo no crea que Él es capaz de cuidarme en ciertas circunstancias? Es que, ¿saben? Yo repito esto porque esto es un asunto muy serio. Cuando nosotros nos dejamos dominar por el miedo bajo cualquier circunstancia, le estamos diciendo a Dios: tú no eres capaz. Y como tú no eres capaz, yo me las arreglo solo. Hermanos, los tiempos que vivimos son difíciles en todos los sentidos y vendrán más difíciles, pero necesitamos confiar en el Señor que nos ha salvado, porque Él ha prometido estar con nosotros. A.W. Tozer dijo: los hombres piensan del mundo no como un campo de batalla, sino como un parque infantil. No estamos aquí para luchar, estamos aquí para divertirnos. No estamos en tierra extranjera, estamos en casa. No estamos alistándonos para vivir, ya estamos viviendo. Ese no es el mensaje de Jesús. Todo lo contrario. Él sabe que aquí somos extranjeros y peregrinos, y nuestro destino no es de este lado. Mientras vivimos aquí, deberíamos anhelar nuestro verdadero hogar, y que cuando el Señor nos llame para ese hogar, estemos preparados. Aquí, miren, aquí lo más terrible no es morirse, es morirse sin Cristo. Piénselo, nos vamos a morir de algo, porque eso es inevitable. Inevitable. Los cuerpos se desgastan, envejecemos. La cuestión es, ¿qué pasa después? ¿Estás tú preparado para hacer la oración de Apocalipsis 22:20? Ven, Señor Jesús. Ya sea que yo vaya a ti o tú vengas, estoy preparado. Es Jesucristo mi Señor y Salvador. Las cosas están difíciles, se pondrán peores, pero nuestra responsabilidad es glorificar el nombre de Dios, ya sea en la vida o en la muerte. Que el Señor nos bendiga.